Buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmasulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales de la separata número 16 del curso de lenguaje con el tema la clasificación semántica y sintáctica del verbo. Muy bien, vamos a iniciar. A ver, primero debemos saber nosotros qué es el verbo. ¿Ya? Muy bien. El verbo tiene cuatro definiciones, ¿ya? Cuatro definiciones. Muy bien, la definición semántico, la definición morfológico, la definición sintáctico, la definición lexicológico. Muy bien, vamos con la definición semántico o semántica. Es una categoría gramatical semantizada e independiente, expresa acción, estado, sentimiento o existencia. Es decir, el verbo es una palabra que expresa que acción, ¿ya? Por ejemplo, Juan juega, expresa acción. Estado, él está triste. Estado, ¿cómo está? Sentimientos o existencia, ¿ya? Muy bien. El verbo, morfológicamente, es una palabra variable. Vamos a leer la definición, ¿ya? Dice, es la palabra más variable por presentar 5 AG, que significa accidentes gramaticales, en su forma amalgama. Bueno, es decir, presenta accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Son número, persona, modo, tiempo y aspecto. ¿Ya? Esos son los accidentes gramaticales. Muy bien, entonces el verbo sintácticamente, ¿qué cosa es o qué es? El verbo sintácticamente cumple la función de núcleo de la frase verbal, o es decir, cumple la función de núcleo del predicado. Es la palabra más importante del predicado. Muy bien, ahora lexicológicamente, que vamos a decir que el verbo es una palabra de inventario abierto, ¿ya? Es una palabra de inventario abierto. ¿Qué quiere decir de inventario abierto? Quiere decir que sí se va a poder inventar, crear nuevas palabras sin cambiar su raíz, ¿ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Vamos con la clasificación del verbo. La clasificación del verbo, tomando en cuenta el aspecto morfológico, es decir, la forma, se clasifican en verbos regulares y verbos irregulares. ¿Qué son los verbos regulares y qué son los verbos irregulares? Muy bien. Acá tenemos la definición. Los verbos regulares son aquellos que mantienen su raíz y repiten la misma terminación al ser conjugados. ¿Cuáles son? Amar, temer, partir. Es decir, los verbos regulares no van a cambiar su raíz, siempre van a presentar la misma raíz. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo. Te dice, yo amo. ¿Ya? Yo amo. ¿Cuál es la raíz? Amo. Nosotros amamos. ¿Cuál es la raíz? Sigue siendo amo. Sí. Tú amas. Sigue siendo amo. Es decir, tú sigues, o sea, tú lo vas conjugando con los demás verbos y la raíz no cambia. Ustedes aman. ¿Viste? Sigue siendo amo. Él ama. Sigue siendo amo. Ellos aman. También. Sigue siendo amo. ¿Ok? Entonces, esos son los verbos regulares que no van a cambiar la raíz. Caso contrario son los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos verbos que al conjugarse alteran su lexema.
es decir, cambian la raíz. No sucede como el anterior con los verbos regulares, que no se cambia, sino estos sí se van a cambiar, se va a transformar, va a ser diferente, ya sea se le va a quitar una letra o se le va a agregar una letra, pero va a haber una variación, ¿ya? Entonces, vamos con el ejemplo. Por ahí, acá tenemos la palabra base o el verbo base que es oler. Voy conjugando. Yo huelo. A ver, ¿cuál es la raíz del verbo de oler? Se reconoce de la siguiente manera. Sería ol. ¿Por qué? Porque este verbo, o sea, se quita el infinitivo, se quita la terminación y se queda con ol. Entonces, si te das cuenta acá, al conjugarse yo huelo, cambia. ¿Te das cuenta? Porque la raíz debería ser oler. Por ejemplo, oír. ¿Cuál es la raíz? Simplemente o. Oigo, ¿ves? Oyes. Se le ha aumentado la Y. Entonces, si te das cuenta, hay una variación, hay una distorsión, ¿cierto? Es decir, se ha alterado. Entonces, esos son los verbos irregulares, que cuando tú lo conjugas, su palabra base cambia, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos con la clasificación semántica, ¿ya? Vamos con la clasificación semántica, que es el título en sí de la separata que tienen ustedes. Tenemos verbos copulativos, tenemos verbos no copulativos, o más conocido como los verbos predicativos, también, estos son conocidos como verbos predicativos, ¿ya? Verbos predicativos, verbos transitivos, verbos intransitivos, ¿ya? Y los verbos pronominales. Muy bien. Vamos a conocer cada uno de estos tipos de verbos. ¿Qué son los verbos copulativos? Los verbos copulativos, acá tiene su definición. Vamos a leerlo, ¿ya? O lean conmigo. Son aquellos verbos que sirven de nexo o enlace entre el sujeto y un complemento obligatorio llamado atributo. Estos verbos carecen de significado real, pues si solos no se dan sentido completo a la oración. Es decir, los verbos copulativos solamente van a servir de nexo y por sí solo no son verbos que tengan sentido completo, o sea, no van a ser completos, van a necesitar de un predicativo, de un complemento para tener sentido. ¿Cuáles son esos verbos más comunes? De los verbos copulativos tenemos el ser, tenemos el estar, el parecer. Hay más verbos copulativos, pero estos son los más comunes. ¿Está bien? Muy bien. Te decimos, el paisaje es magnífico. ¿Qué pasaría si no completamos o no agregamos esta terminación, que es magnífico? Simplemente nos quedaríamos con la terminación hasta verbo. El paisaje es. Te das cuenta que carece de sentido. Hay necesidad de un complemento para que tenga sentido. Entonces, los verbos copulativos por sí solo no van a tener sentido. Necesitan de un complemento, ¿ya? Son los verbos copulativos. Muy bien. Vamos con los verbos, en ese caso, bueno, acá en sí tenemos más ejemplos de verbos copulativos. ¿Cuáles son estos verbos copulativos? Como ya les había dicho, era ser, estar, parecer, pero también tenemos el permanecer, yacer, soler, resultar, continuar, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Vamos con los verbos no copulativos o conocido también como verbos predicativos. Los verbos no copulativos o los verbos predicativos, te dice la definición, son verbos que por sí solo pueden constituir un predicado con sentido completo, pues presentan significación real del proceso verbal. Es decir, que cuando tú usas estos verbos, no necesitan de un complemento para tener sentido. Vamos a, vamos a explicar, a ver acá. Yo soñé. Tiene sentido, por eso dice acá, con sentido completo. ¿Qué quiere decir? Que tiene sentido esta oración. Yo soñé. Ustedes bailaron. Bailar es un verbo, ¿no? Bailaron. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces,
tiene sentido. O sea, los verbos copulativos presentan sentido completo. ¿Qué pasaría si acá ponemos ustedes son? Ustedes, pongo ustedes son. ¿Tendría sentido? Es una oración que está incompleta, necesita algún adherente. Ustedes son buenos, son atentos, ¿no? Eso sí sería. Pero acá vemos que falta. Entonces, eso, porque son es un verbo copulativo. Entonces, los verbos predicativos, ahí ya tenemos la definición. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué son los verbos transitivos? ¿Ya? A ver, los verbos transitivos. Muy bien, acá tenemos la definición. Los verbos transitivos son aquellos verbos que van a presentar objeto directo. Vamos a leer la definición. ¿Ok? Lean conmigo. Dice, son aquellos verbos que trascienden a través de un objeto directo. ¿Ya? En otras palabras, tienen objeto directo. ¿Ya? Con este complemento, el verbo completa su significación y se reconoce con la pregunta, ¿qué es lo que más verbo más sujeto? Esta es la forma de cómo reconocer qué cosa, el objeto directo. Es decir, si un verbo presenta objeto directo, tú vas a decir que ese verbo es transitivo. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos un ejemplo, dice, compré dulces, compré dulces. Muy bien, vamos a ver si este verbo es transitivo. Claro, este verbo es transitivo. Ya, vamos a poner V y punto T. ¿Por qué decimos que este verbo es transitivo? Porque presenta objeto directo. ¿Y cuál es su objeto directo? Dulces. ¿Cómo sabemos que dulces es su objeto directo? ¿Cómo sabemos? Sabemos de la siguiente manera, haciendo la pregunta, ¿qué compré? ¿Qué compré? ¿Qué es lo que compré yo? Acá está la pregunta. Recuerda, acá está la fórmula. ¿Qué es lo que compré yo? ¿Qué es lo que compré yo? Dulces. Entonces vemos que este verbo comprar presenta objeto directo. Entonces decimos que es un verbo transitivo. ¿Está bien? Entonces es muy importante saber reconocer el objeto directo para poder saber si es verbo transitivo o no es verbo transitivo. Entonces, para reconocer el verbo transitivo hay que reconocer el objeto directo. ¿Cómo se reconoce el objeto directo? Haciendo la pregunta. Vamos con este ejemplo, dice. Escribirás un poema. ¿Qué escribirás un poema? Entonces sí tiene objeto directo. ¿Qué es lo que tú escribirás? ¿Qué es lo que escribirás tú? Un poema. Muy bien. Entonces, este es el verbo, ¿ya? Verbo transitivo. ¿Por qué? Porque tiene objeto directo. Bailarán una linda salsa. ¿Qué es lo que bailarán ellos? ¿Qué es lo que bailarán? Una linda salsa. Este es el objeto directo. Acá está. O de. Entonces, vamos a decir que bailarán. ¿Qué cosa es? Verbo transitivo. Muy bien. Entonces, ya sabemos que es un verbo transitivo. Vamos con los verbos intransitivos. ¿Qué cosas son los verbos intransitivos? Es lo contrario al verbo transitivo, ¿ya? Por eso dice intransitivo, ¿ya? Entonces, si los verbos transitivos son aquellos verbos que presentan objeto directo, vamos a decir que los verbos intransitivos son aquellos verbos que no presentan objeto directo. Muy bien, acá tenemos la definición. Dice, son aquellos que presentan significado absoluto y carecen de objeto directo. Muy bien. Acá dice, viajaré a Japón. ¿Qué viajaré? Si se dan cuenta, la pregunta para reconocer el objeto directo, que es qué más verbo, ¿ya? No tiene sentido con este verbo. ¿Qué viajaré? No, la pregunta sería ¿a dónde viajaré? Este es un complemento circunstancial del lugar. Naciste. ¿Dónde naciste? Es complemento circunstancial también del lugar. Entonces, te das cuenta, estos verbos no permiten sacar el objeto directo. Entonces, vamos a decir que son verbos intransitivos. ¿Ya? Acá mismo dice
carecen de objeto directo. Muy bien. ¿Qué son los verbos pronominales? Los verbos pronominales son aquellos verbos que requieren obligatoriamente de un átono. ¿Qué es? ¿Qué es un pronombre átono? O sea, son aquellos verbos que necesitan de estos pronombres. ¿Cuáles son esos pronombres? Me, te, se, nos. Esos son los verbos. O sea, son verbos que van a necesitar. Muy bien, vamos a reconocer cuáles son. Son los verbos recíprocos, son los verbos reflexivos, son los verbos cuasi reflejos. ¿Ya? Vamos a conocer cada uno de estos tipos de verbos. Muy bien, pasamos. ¿Qué son los verbos reflexivos? Los verbos reflexivos son aquellos verbos que su misma palabra lo dice, que van a reflejar la acción. ¿Ya? Es decir, va a retornar la acción. Vamos a leer la definición. Dice, la acción retorna al sujeto que realiza. Estos verbos llevan pronombres personales. Ya, me, te, se, nos. Que funcionan como de. Se reconocen en las frases a sí mismo, a ti mismo y a mí mismo. Es decir, son acciones que la misma persona que ejecuta esa acción esa acción recae en la misma persona. Vamos acá con el ejemplo. Dice, yo me corrijo, yo me corrijo. ¿Tú te puedes corregir a ti mismo? Sí. Es una acción. La acción de corregir lo puedo hacer yo mismo. Y esa acción recae en mí, ¿cierto? Entonces, esos son los verbos reflexivos. ¿Cuál es el verbo? No me hagan marcar todo, ¿ah? El verbo solamente es esto. Corrijo. ¿Ya? Entonces, verbo reflexivo. ¿Por qué ponemos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo? Es, es una palabra de reforzamiento, es decir, para que tú puedas saber o puedas reconocer el verbo reflexivo, es necesario que uses esta palabra. A mí mismo si es en primera persona, a ti mismo si es en segunda persona o a sí mismo si es en tercera persona. Usando estas palabras, estas frases, te van a ayudar a reconocer el verbo reflexivo. ¿Ya? Muy bien, tú te viste en el espejo a ti mismo. ¿Tú te puedes ver en el espejo a ti mismo? Sí, sí, o correcto. Entonces, viste es un verbo transitivo. Ella se peinó. ¿Ella se puede peinar a sí misma? Sí, claro, ella se puede peinar a sí misma. Entonces, es un verbo reflexivo. ¿Ya? Muy bien, ya sabemos. ¿Qué son los verbos recíprocos? Muy bien, vamos a leer la definición, dice. Los verbos recíprocos se expresan una acción mutua entre los sujetos que realizan la acción. ¿Qué es acción mutua? Es decir, tienen que haber dos personas que ejecutan la acción mutuamente, al mismo tiempo, simultáneamente, ¿ya? Se conjugan con los pronombres nos o se, con estos pronombres, ¿ya? Siempre va a ser por lo general en plural. ¿Ya? Ellos se reconocen con el refuerzo mutuamente. Como en el verbo reflexivo se usaba a ti mismo, a mí mismo, a sí mismo, ahora se van a usar, para reforzar y para poderlo reconocer, usas la frase mutuamente. ¿Ya? Acá decimos, Julio y yo nos abrazamos mutuamente. ¿Tiene sentido? Esta palabra es, como dije, es una frasecita que lo colocas al final para darle sentido a la oración. Y si la oración tiene sentido, vas a decir que es un verbo recíproco. Julio y yo nos abrazamos. ¿Dos personas pueden abrazarse mutuamente? Sí. Entonces vamos a ver que abrazamos es un verbo recíproco. ¿Ustedes se admiran? ¿Dos personas se pueden admirar mutuamente? Sí. Entonces admirar es verbo recíproco. Nosotros nos ayudamos. Dos personas se pueden ayudar mutuamente. Dos personas se ayudan mutuamente. Sí, entonces vamos a decir que ayudamos es un verbo recíproco. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los verbos cuasi reflejos?
¿ya? Son aquellos verbos, su misma palabra dice cuasi, que parecen verbos reflexivos, ¿ya? Reflexivos, ¿ya? En la acción de reflexivos sí regresa a la acción, pero en los verbos cuasi reflejos no regresa a la acción, es decir, parecen verbos, pero no lo son en sí, ¿ya? Vamos a leer la definición, dice, aparentemente la acción retorna al sujeto, es decir, los pronombres me, te, se, nos, os enfatizan y no cumplen ninguna función como de ni hoy. Dice, yo me voy a mí mismo. ¿Tú te puedes ir a ti mismo? Ya me voy a mí mismo. Él se fue a sí mismo. Él se fue a sí mismo. ¿Podría una persona irse a sí mismo? No, no tiene sentido. Entonces, si te das cuenta, estos verbos parecen que retornan la acción, pero en sí no retorna. Entonces, vamos a decir que fue y voy son verbos cuasi reflejos. Reflejos. ¿Ya? Muy bien. 3, te dice clasificación según el criterio sintáctico, o sea, según la sintaxis. Muy bien. Sintácticamente los verbos se clasifican en verbos personales y verbos impersonales. Acá está la definición. Personales e impersonales. Vamos a ver cuáles son los verbos personales. Los verbos personales son la mayoría de los verbos que presentan un sujeto gramatical, sea expreso o tácito. Pueden conjugarse con las 3 personas gramaticales del discurso. Vamos a leer los ejemplos. ¿Cuáles son esas 3 personas gramaticales? Primera, segunda, tercera persona. O sea, los verbos personales son aquellos verbos que puedes conjugarlo en primera, segunda o tercera. Por ejemplo, escribirás una canción. ¿Cuál es el sujeto? Él escribirá. Esto está en tercera persona. Entonces vamos a decir que escribirás es un verbo personal. Ella viajará a México. Viajará a México. Verbo personal. ¿Ya? ¿Por qué es verbo personal? Porque está en qué persona. Primera, segunda o tercera. En tercera. Es fácil de identificar. ¿Ya? Esos son los verbos personales. ¿Ya? Por lo general van a tener sujeto. ¿Ya? Puede ser expreso o tácito. Nosotros compraremos muchos regalos. ¿Quiénes comprarán muchos regalos? Nosotros. Ah, ya, te das cuenta, tiene sujeto, tiene persona. Nosotros, primera persona, verbo personal. Esos son los verbos personales. Son aquellos verbos que puedes conjugarlo en primera, segunda o tercera persona. Ahora, ¿qué son los verbos impersonales? Los verbos impersonales son aquellos verbos que no vas a poder conjugarlo en primera, segunda o tercera persona. ¿Ya? Acá está la definición. Vamos con el ejemplo. Llovió mucho en la noche. ¿Quién llovió mucho en la noche? Él llovió. Una persona puede llover, no tiene sentido. Entonces, pero llovió es un verbo. Es un verbo que no evidencia la primera ni la segunda, ¿no? Sabemos que es tercera persona, pero no identificamos el sujeto. ¿Ya? Los verbos impersonales no van a presentar sujeto expreso ni tácito. Son sujeto cero. ¿Ya? A eso se le conoce, sujeto cero. ¿Ya? Por eso, sin sujeto, sin sujeto, sin sujeto, sin sujeto, sin sujeto. O sea, todos estos verbos impersonales no van a presentar sujeto. O sea, sujeto cero, no se puede evidenciar. ¿Ya? Los verbos impersonales, por lo general, podrían ser también, son oraciones unimembres, ¿no? Hace varios meses que no salgo a fiestas. Yo hace varios meses que no, él hace varios meses, o sea, no se puede identificar el sujeto, si te das cuenta, ¿ya? Pero en su mayoría se encuentran en tercera persona. Muy bien. Los verbos impersonales, como yo recalco, son aquellos verbos que no puedes conjugarlo en las personas gramaticales, en primera, segunda o tercera, ¿ya? Vamos con lo que son los verbos subordinados. Vamos a leer la definición, ¿ya? Verbos subordinados. ¿Qué son los verbos subordinados? En una oración, un verbo subordinado es el que depende de otro.
en el cual es llamado verbo principal o verbo subordinante. Un verbo subordinado es un verbo que depende de un verbo principal. Es decir, jerárquicamente está por debajo de otro verbo que tiene mayor importancia, mayor realce. Vamos con los ejemplos. Te dice, cuando él opina, ella lo contradice. Cuando él opina. Cuando él opina, ella lo contradice. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Son verbos subordinados. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son esos verbos que se subordinan a otros? Dice, las principales palabras subordinantes son las siguientes. Que, quién, cuál. Estos son los nexos subordinantes. Con estos nexos subordinantes que están acá, cuando, cuánto, mientras, son los nexos que nos van a ayudar a reconocer los verbos subordinados. Es decir, los verbos que están después de estos nexos son los verbos subordinados. Los verbos que se pospongan, a estas palabras serán verbos subordinados. ¿Ya? Muy bien. Eh, Muy bien, chicos. A continuación, vamos a ver ejercicios a modo de ejemplo. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.